vasodilatación. Pero se vio que si el vaso sanguíneo tenía el endotelio lesionado, la acción de la acetilcolina era al revés, era vasoconstrictora. Entonces se postuló pues que si la acción de la acetilcolina es vasoconstrictora, ¿por qué cuando el endotelio está sano produce vasodilatación? Entonces se postuló que el endotelio producía una sustancia que se llamó sustancia relajante del endotelio vascular, que después se estudió que era el óxido nítrico. O sea, básicamente la acetilcolina produce óxido nítrico, el óxido nítrico es el que produce la vasodilatación. Acá cuando el endotelio está lesionado, por supuesto no produce el óxido nítrico y por lo tanto no hay vasodilatación. Por eso al principio se llamó factor relajante derivado del endotelio, el óxido nítrico. La siguiente. Bueno, el mecanismo molecular de los vasoconstrictores y vasodilatadores, la epinefrina, angiotensina 2, endotelina, al actuar sobre sus receptores generalmente están acoplados a una proteína G, activan una fosfolipasa C, que como recuerdan los productos finales son el diacilglicerol y el IP3. El diacilglicerol actúa sobre proteínas, ampliando la permeabilidad de los canales iónicos, en fin. Y el IP3, recuerdan que donde sea que se encuentra, ¿qué hace el IP3? Han visto en el corazón, han visto en el sistema nervioso, en el intestino, donde sea que se encuentre el IP3, saca el calcio de los depósitos intracelulares, el tipo sarcoplasmico, saca el calcio, ese calcio fosforila provoca la activación de la miocina, la cadena ligera de la miocina, y esa es la contracción. Ese calcio que sale es responsable de la contracción muscular. Y la entrada de calcio provoca la apertura de canales de calcio dependiente de voltaje, dependiente del ligando. En la vasodilatación, el péptido molecular, los beta-agonistas, adenosina, prostaciclina, en fin, puros actuando creando una proteína, un guanilciclasa, otros una adenilciclasa, provocan la síntesis de MP cíclico, AMP cíclico, que guardan el calcio en los depósitos intracelulares, y si no hay calcio, no hay contracción, no hay relajación. La siguiente. Bueno, el endotelio, dijimos que el lesionado se comportaba de otra manera diferente al endotelio sano, pero en el endotelio no solamente se puede dañar por factores físicos como vimos antes, también se puede dañar por una serie de otros mecanismos. Tenemos un endotelio sano y un factor oxidativo como es el LDL alto, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo. Todos esos factores pueden tornar el endotelio sano y el endotelio enfermo. Una característica importante les decía la presencia de moléculas de adhesión intercelular. Estos ganchitos que están dibujados acá son las moléculas de adhesión intercelular que no existen en el endotelio sano. Esas moléculas son indispensables para promover la transmigración de monocitos, linfocitos y generar la respuesta inflamatoria, y en este caso generar la placa de Ferón. El endotelio sano básicamente sintetiza óxido nítrico que provoca vasodilatación y inhibe la proliferación de la célula muscular lisa, o sea, una de las paredes de los vasos sanguíneos de la capa muscular permanece dentro de sus límites por efecto inhibitorio del óxido nítrico. Tampoco promueve la acumulación de sustancia supraendotelial. En cambio, cuando el endotelio está enfermo, disminuye la producción de óxido nítrico, más bien produce el aumento de la producción de endotelina. La endotelina, ¿qué cosa hace? Vasoconstricción, promueve la proliferación de la célula muscular lisa, y no solo su proliferación, sino su migración al supraendotelio. Y eso es el mecanismo como que se va a producir la placa de Ferón, que además promueve el depósito de material supraendotelial. Y la migración de células que en contacto con estas sustancias va a activarse, va a tener una respuesta inflamatoria que va a llamar a más células, y el proceso se va amplificando más y más. Entre esa molécula de adhesión intercelular están la S-leptina, P-selectina, el BK, que repito, solamente aparece cuando este endotelio se activa, cuando esta célula endotelial es estimulada. El óxido nítrico es una sustancia muy importante, prácticamente la función endotelial depende mucho de la presencia del óxido nítrico. Recuerdan ustedes de su estudio de neurofisiología
gas, actúa como un neurotransmisor también. Radical libre incorrectivo muy difusible. Tiempo de vida 5 a 40 segundos. El vasodilatador más potente conocido hoy por hoy puede ser bloqueado por radicales libres, superóxido por la hemoglobina. Recuerden que los radicales libres son átomos o grupos de átomos con electrones desapareados. Y por ahí en algún libro dice es un solterón que está ansioso por aparearse. Entonces su objetivo es aparearse, pues, aparear su par de electrones. Y eso lo va a hacer a expensas de otro, a otro le quita. A otro le quita su electrón y él completa un par de electrones. Pero este otro que le quitaron su electrón se queda picón y no se va a quedar así, pues le quita a otro su electrón para completar su par de electrones. Y este a su vez a otro y así en una cadena de reacción. El asunto es que quién le quita a quién, depende de, como siempre, del más poderoso abuso del más débil. Hay radicales libres potentes, radicales libres menos potentes. Los radicales libres muy potentes son, por ejemplo, el radical y el ion hiperóxido, el ion oxitrilo, el peróxido de hidrógeno, el oxígeno citrolete, son radicales libres muy potentes. El óxido nítrico también es un radical libre, pero de baja potencia. Entonces, si hay presencia de estos radicales libres, rápidamente completan su par de electrones quitándole al óxido nítrico. Entonces, cuanto más radicales libres habrá, tendremos menos cantidad de óxido nítrico y la función del endotelio se va a deteriorar. Porque les decía que la función depende básicamente del óxido nítrico. Entonces, normalmente existen en nuestro organismo los antioxidantes. Los antioxidantes tratan de preservar al óxido nítrico capturando pues a los radicales libres, y actualmente hay una gran cantidad de antioxidantes, hay muchos laboratorios que hacen fortuna con antioxidantes, cuya función también pues es mantener viable al óxido nítrico, o barredores o scavengers de radicales libres que se llaman. Básicamente lo que hacen es capturar a radicales libres más potentes que el óxido nítrico. Eso queremos decir con esto de que puede ser protegido por barredores de radicales libres y antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A son barredores radicales libres, ¿no? La siguiente. Un recuerdo de algunas propiedades del óxido nítrico: es el vasodilatador de más potente, es antiplaquetario, recuerden que es antiagregante plaquetario, antitrombótico, inhibe por la expresión de células musculares lisas y por eso es un agente antitrombogénico, inhibe expresión de moléculas de adhesión leucocitaria, por lo tanto es antiinflamatorio, impide la migración de células, de moléculas, es antioxidante y afecta al metabolismo celular, inhibe la glicólisis, aumenta la síntesis de ADN, inhibe la respiración mitocondrial, en fin. Básicamente su efecto final es protección contra la aterosclerosis y la trombosis. La siguiente. Entonces, una vez más, gas difusible a través de la membrana celular. Por eso es que ustedes en neurofisiología me estudiaron receptores para el óxido nítrico, porque no necesitan, pasa a la membrana celular, relativamente estable y capaz de interaccionar con varias sustancias a nivel celular. Es la molécula más versátil elaborada por el endotelio, que viene una gran cantidad de reacciones, actúa como mecanismo adaptativo, por medio del cual el endotelio responde a cambios de su entorno rápidamente. La siguiente. Pero no todo es, pues, maravilla. El óxido nítrico está implicado en ciertas patologías, en caso particular, se haya dicho en patología, en la sepsis. En la sepsis, por ejemplo, hay una producción masiva de óxido nítrico. Y la producción masiva de óxido nítrico produce vasodilatación generalizada y la sangre queda estancada en el territorio vascular y el sujeto muere como si hubiera perdido toda su sangre sin haber perdido una gota, porque la sangre se quedó estancada en el territorio vascular por la producción masiva de óxido nítrico. Entonces, el esfuerzo de ver cómo combatir esta sepsis de gran mortalidad actualmente con todo lo que tenemos. Entonces, la importancia de tratar de contener la síntesis de óxido nítrico así en forma masiva. Se ha determinado que hay dos tipos de óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico sintetasa, evidentemente, es la enzima que sintetiza el óxido nítrico. Es de dos tipos. La constitutiva, la que tenemos
normalmente como regulador, y la inducible es la que se forma frente a un proceso de lesión, frente a un proceso inflamatorio. Entonces, dos formas de óxido nítrico inducible, citosólico, independiente de la concentración de calcio. Una vez expresada, produce óxido nítrico en forma sostenida. O sea, su receptor, la que genera esta respuesta, no está en la membrana celular, tampoco depende del calcio. Y una vez desencadenada su producción, se produce en forma incontrolada, en forma masiva, y es lo responsable de la sepsis. El óxido nítrico sintetasa constitutiva, en cambio, está ubicada en la membrana celular, activada por el complejo calcio-carmodulina. Liberación basal de óxido nítrico es el que mantiene el estado de vasodilatación normal de los vasos sanguíneos, mantiene el tono vascular, estimulado por el calcio citosólico, modulador por retroalimentación negativa. O sea, este óxido nítrico que se produce por esta enzima tiene su autocontrol, la célula produce hasta cierto nivel y luego se detiene. En cambio, el otro es incontrolable. Entonces, la lógica es buscar medicamentos que bloqueen a la óxido nítrico sintetasa inducible sin bloquear al óxido nítrico constitutivo. Bueno, acá una vez más, la radicilina, por ejemplo, aumenta el calcio. Y recuerden que el calcio activa los científicos sintetasa constitutiva, depende del calcio citosólico. En cambio, por ejemplo, las citocinas activan al RNA mensajero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De activación genética, activación de la actividad del núcleo. Y entonces se genera el óxido nítrico sintetasa. Ambos se originan a partir de la arginina, como veremos después. Entonces, el mecanismo de activación también es diferente. Esto es a nivel de la membrana, esto es a nivel del núcleo, del citoplasma, básicamente. Esta producción es autocontrolada, esa producción es incontrolada. Ambos activan, por supuesto, el TMP sintetasa, el calcio, y esto es responsable de la relajación. Bueno, este es el mecanismo cómo se activa el óxido nítrico sintetasa. El receptor está unido a una proteína G, el estímulo transónico receptor activa la proteína G, que activa una fosfolipasa C. Como recuerdan, se activa el ciclo del fosfatidinoacetor y los productos finales son el diacilglicerol y el IP3. El IP3 dijimos que sacaba el calcio de los depósitos intracelulares. Tenemos ese calcio. Ese calcio aumentado en citosol se une a esta proteína calmodulina. Tenemos el complejo calcio-calmodulina, que es el que activa el óxido nítrico sintetasa. Y, por supuesto, produce el óxido nítrico. El diacilglicerol, por otra parte, puede activar quinasas, que tiene otras acciones complementarias. La siguiente. Bueno, una vez más, ¿qué estímulos pueden provocar la activación del óxido nítrico sintetasa? La acetilcolina, ADP, radicilina, estrés de cesallamiento, es el roce de la sangre sobre el endotelio, glutamato. Dijimos que todos estos activaban una proteína G, activan la fosfolipasa C, activan el IP3 saca el calcio se une a la calmodulina, y ese complejo calcio-calmodulina actúa al óxido nítrico sintetasa, que a partir de la arginina forma el óxido nítrico. Y el óxido nítrico activa al GTP, con guanilato ciclase, transforma al GTP en GTP cíclico, y es el responsable de la relajación muscular. La siguiente. Bueno, por ejemplo, el flujo sanguíneo puede activar, por una parte, si genera segundo mensajero, ¿dónde está actuando? A nivel de la membrana celular, receptores a nivel de la membrana celular. El segundo mensajero, el IP3, por ejemplo, es responsable del calcio, y el calcio activa los óxido nítrico sintetasa constitutivo. En cambio, acá se activa factor de transcripción, y entonces estamos hablando de factor genético. Aumenta la expresión génica de los genes implicados en la síntesis de óxido nítrico. Acá debe ser inducible. Entonces, libera el óxido nítrico del ácido ribonucleico que va a sintetizar óxido nítrico sintetasa inducible, aumenta el óxido nítrico sintetasa y conduce al aumento del óxido nítrico. Por acá el que es protector, por acá el que no es protector. La siguiente. Bueno, para terminar con el óxido nítrico, recordemos que